Hoy en día la agricultura utiliza el 66% del agua disponible para uso humano, y el riego agrícola es el principal consumidor de este recurso. El 40% de los alimentos producidos en el mundo provienen de campos regados en solo 17% del área cultivada. Sin embargo, el problema radica en la baja eficiencia con la que se trabaja, es decir, la diferencia entre los milímetros aplicados y los evapotranspirados, ya que generalmente el riego se hace por gravedad. Una de las soluciones para mejorar el uso eficiente del agua en la agricultura es el uso de sistemas de riego mecanizados como el pivote, que logra alcanzar hasta el 90% de eficiencia. Provincia de Santa Fe, Argentina. Esta es, como dije, el Departamento General Obligado Avellaneda, paraje La Vertiente, un paraje cercano a la ciudad de Avellaneda, donde tenemos un grupo integrado de productores, de 6 productores, de los cuales hacemos riego suplementario, y tenemos hace ya 10 años esta experiencia. Se inició con bajo natural, donde se hizo una contención con tierra para reservorio de agua, y se hizo un anillado para poder transportar el agua y hacer riego por aspersión. Bueno, en Avellaneda pueden ver el progreso que tiene una comunidad con el riego. Nosotros les proveímos los primeros equipos y hoy ya tienen casi 7 pivots de riego y han ya desarrollado su curva de aprendizaje, en la cual pueden ver que además de hacer productos especiales como puede ser el choclo de consumo o el algodón, también tienen la ventaja, gracias al riego, de hacer 2 cultivos gruesos por año. Esto es una ventaja en los ingresos muy importante, que además de aumentar la cantidad de ingresos, los aumentan en calidad porque tienen rinde. Los cultivos que normalmente hacemos es en pivot central, riego por aspersión, y iniciamos en mayo con la siembra de trigo, que después pasamos a hacer otro círculo que es aproximadamente en octubre, de sementeras de algodón. Ese mismo equipo se lo traslada cuando terminó de regar el trigo, se viene a regar algodón. Después de ese riego de algodón, cuando ya tiene toda la carga conformada, pasamos a otro círculo que nos permite hacer el riego de soja. Y después de la soja ya viene la época donde se siembra en invierno maíz, y hacemos una alternativa que te da otro ingreso, que es maíz choclo dulce, y se riega en invierno lo que es maíz para cosecharlo cerca de diciembre a ese choclo. Ellos tienen, básicamente la mayoría de los proyectos son pivotes de riego que hacen 3 o 4 círculos por temporada. Entonces lo que tienen una muy buena sincronización de un cultivo con el otro. Por ejemplo, hacen trigo, maíz, soja, algodón. Entonces eso les permite, la precisión en los tiempos de siembra les permite poder regar cada cultivo en su etapa de floración o en su etapa de mayor necesidad hídrica. Porque el tema nuestro, como te dije, es riego suplementario. Si bien en otras parcelas hacemos también sementeras en secano, pero eso nos permite que tengamos un solo círculo regando en el momento, porque a veces hay condiciones extremas de sequía y que no nos permite mover ese pivot central a otro círculo, y no podemos hacer dos círculos a la vez. Se pudiera hacer, pero por ahí se desatiende uno de ellos, entonces se prioriza en hacer un círculo por un cultivo, y en el ciclo del año estamos regando con un solo pivot central 4 círculos. Colonia Avellaneda es una localidad que tiene una historia, una trayectoria muy larga como productores.
De hecho, en Colonia Avellaneda está la cooperativa más grande de la Argentina hoy, que se llama Unión Agrícola Avellaneda, pero tenían la dificultad o el inconveniente, o lo siguen teniendo, de que están en una zona marginal de la agricultura argentina. Y eso es marginal por los rindes, por cómo los cultivos sufren y la economía por los distintos estrés hídricos. Hoy, en los cultivos bajo riego, ustedes pudieron ver que tienen asentados rindes con muy alta productividad y con muy alta calidad de ingreso, y además casi duplicando la cantidad de rinde por año. Para los cultivos extensivos como los cereales, los sistemas de riego mecanizados como los pivotes son los más adecuados porque tienen una alta eficiencia en la aplicación del agua, un bajo costo operativo, garantiza la seguridad de la cosecha y, por consiguiente, la del productor. Aumenta la productividad por hectárea y ayuda a expandir el área para realizar la agricultura. Mayo y junio es la sementera de lo que es trigo. Octubre se hace la sementera de lo que es algodón. Diciembre o fin de noviembre se hace sementera de lo que es soja, y lo que es el maíz se hace una sementera primeros días de agosto. Es una soja de un ciclo 6 que nosotros para esta zona norte de la Argentina se adapta bien. Los ciclos más cortos por ahí no se adaptan a nuestra zona y por eso se va eligiendo esos ciclos de soja. Hay una diferencia muy marcada donde está el testigo de las partecitas que no se riega dentro del lote cuadrado que está de la soja, y lo que es el riego se nota una diferencia extrema en lo que es muy buena carga y muy buena conformación de vainas, que ya está enllenado de grano, se puede decir, con la otra que recién está, por el estrés que sufrió, recién está queriendo largar las primeras flores porque se dieron ocurrencias de lluvia estos días pasados. En riego, el pivot permite regar 30 hectáreas y media, 31 hectáreas cada círculo. El lote siempre es más, pero nos quedan las esquinas estas como testigo, y esas son las cosas que nosotros podemos ir comparando, qué nos rinde con ambiente natural y qué nos rinde con riego. Esa soja va directamente a industria, es cosechada cuando tiene su maduración y va a industria. Lo mismo pasa con el tema de algodón. Se lleva una desmotadora acá cercana para separar lo que es fibra y la semilla, y el trigo también se manda a lo que es algún molino, o por intermedio de nuestra cooperativa se comercializa los cereales. En el caso de la alternativa esta que te decía de maíz choclo dulce, es una alternativa que se usa para enlatado del maíz dulce, que es para consumo humano. La soja en Avellaneda este año bajo riego van a tener un rinde importante. La soja de segunda se va a alcanzar a recuperar con las lluvias de otoño, pero todo lo que es la soja de primera está muy castigada. En algunos lotes pudimos ver directamente no van a cosechar. Ahora con riego sí van a tener rindes importantes. El algodón está ya terminando su ciclo, prácticamente cuando se dé la maduración total de la bocha hay que hacer la defoliación del algodón para que termine de reventar, y después mecánicamente se hace la recolección del algodón, que después se lleva ese algodón a una desmotadora. Ahí sí se hace la separación industrial de la fibra y la semilla. Los círculos son exactamente igual en riego. Hectáreas nosotros casi siempre vamos haciendo en nuestro grupo alrededor de 40, 70 hectáreas de cada cultivo, pero la superficie de riego
que hacemos es 30 hectáreas de cada cultivo. Y en el algodón también. El algodón este año no tiene precio como tienen los demás cultivos. No es un cultivo afectado por esta crisis, pero van a tener rinde. Bueno, están casi en 4 toneladas por hectárea de 4.500 bajo riego. Pudimos ver que el cultivo que no estaba regado estaban pensando en 1.000 kilos. O sea, casi más de 4 veces. A mi entender, la complementación del forraje bajo riego con la ganadería es una de las mejores complementaciones. Sobre todo en los años que hay sequía, el impacto es muy alto, muy alto. Pero creo que es una segunda etapa. Así como están haciendo productos de más valor como el choclo consumo, ya van a empezar a hacer forraje bajo riego. Hoy en día los pivotes aparecen como la mejor opción ante la necesidad de complementar las lluvias recibidas en los campos. Y Argentina no es la excepción, pues últimamente, debido a los efectos del cambio climático, han ocasionado algunas sequías que afectan los cultivos de esta región. Creo que venimos de un año más que bueno el año pasado con el tema de trigo, que igual hacemos siempre suplementario, y después hicimos una buena cosecha de girasol en secano, pero todos los demás cultivos tuvimos que regar en mucha cantidad este año, y realmente este año nos ha afectado muchísimo en lo que es la cosecha gruesa, especialmente lo que es soja. Bueno, nosotros particularmente, que esta zona se hace algodón, el algodón tiene una raíz pivotante que puede tomar humedad de más abajo, incluso este año fue tremendamente afectado, que vamos a tener muy malos rindes en secano, y bueno, nosotros en estos lotes que podemos hacer riego por aspersión, realmente se nota mucho la diferencia estos años, y realmente uno puede recuperar rápidamente lo invertido en el lote. En esto de reservorio es bueno comentarlo, porque nosotros acá hacemos los tratamientos adecuados de herbicida, insecticida, y toda el agua que tenemos cuando llueve, que por distintos canales, se van a esa zona donde está el reservorio, porque nosotros los lotes los tenemos prácticamente muy cercanos a ese reservorio de agua, donde ahí también hay una vida natural muy importante, y hay diversidad de peces que nosotros, bueno, también podemos demostrar que con la pulverización que hacemos, tanto de herbicida o insecticida, hicimos las muestras necesarias del agua, y ver que la contaminación no existe y deja tener vida en ese reservorio de agua. El reservorio tiene un espejo de agua cuando está lleno de más o menos 6,5 hectáreas, 7 hectáreas de agua. Es lo suficiente para regar 144 hectáreas, que es donde tenemos todo el anillado con distintos hidrantes, donde nosotros podemos poner el pivot central, o incluso en algunos regar por otro método que puede ser inundación y algún otro aspersor. Pero nosotros más que todo utilizamos con el pivot el tema de riego. Bueno, hoy mayormente no hay riego. Nosotros vemos acá a mi espalda el río Paraná, y yo les puedo asegurar que en la zona argentina, salvo algún proyecto arrocero, prácticamente no hay proyectos de riego. De hecho, en Avellaneda están regando de pozo, cuando podrían tener algún proyecto para ampliar la capacidad de riego con agua del río Paraná. Lo más importante del agua dulce es para regar. Su principal atracción es para regar, ¿no? La mayoría de la gente, los comunicadores, creen que los conflictos por el agua es por agua para tomar. No, los conflictos del agua van a ser por agua para regar, porque el agua es alimento. En definitiva, en Argentina tenemos un ejemplo. El conflicto más grande que hay entre dos provincias, hoy en estado en la Corte Suprema de Justicia, es por agua para regar, no es por agua para tomar, que es entre La Pampa y Mendoza. Es importante mencionar
que no solo los productores ven aumentados sus ingresos, sino que a nivel social, la intensificación productiva dinamiza las regiones generando empleo y fomentando el uso racional del agua. Y para lograr esto, es necesario trabajar en equipo desde todos los sectores. Yo creo que básicamente la dirigencia no entiende la importancia del agua. No hay ninguna universidad que estudie la economía del agua. En otros países hay universidades, hay economistas que se dedican a la economía del agua. Cómo agregar valor con el agua. Por ende, cómo agregar valor con el riego. No hay una universidad, por ejemplo, que sea la universidad indicativa para promocionar, estimular, educar, estudiar las virtudes del agua con el riego. Hay muchas universidades de agronomía, pero hay muy pocas que tengan un alto desarrollo del estudio del riego. Y a mi entender, en un país que el riego es yo diría, en Argentina, estoy seguro, es el principal productor de recursos en dólares, o sea, commodities, renovable. Y no hay nadie que lo esté mirando. Yo creo que es un poco de mezquindad la actividad agropecuaria. La forma de mirar el riesgo es sin mezquindad, es tratando de entender qué necesita el productor agropecuario, sin mezquindad de vuelta, para que se sume en un proyecto de riego. Cuando la dirigencia entienda eso, en la Argentina y posiblemente en Latinoamérica de habla hispana, porque Brasil tiene mucho riego y ha entendido cómo es la dinámica, México también, pero en Sudamérica, cuando eso se entienda, vamos a tener un crecimiento del riego muy importante. Bueno, los productores creo que hay que motivarlos a que se animen a pedir lo que necesitan, que se animen a mostrar todo el valor que generan con riego. Y también los productores en Argentina hemos tenido una etapa de no buenos proyectos de riego, o sea, es importante que los proyectos de riego estén con la determinada cantidad de agua diaria para que los proyectos tengan alto rinde. En ese camino de proyectos bien desarrollados y pidiendo lo que realmente necesitan en plazo, en tasa de interés, en formato del crédito, la dirigencia lo va a escuchar. Lo tienen que hacer sin miramiento, sin vergüenza, entendiendo que le están haciendo un aporte a la sociedad. Bueno, de la última visita que hicieron en 2016 a la fecha, Argentina ha pasado por una etapa muy particular. Después un cambio de gestión en el cual cambiaron todas las variables y hoy la actividad agrícola está con precio, pero todavía no hay un programa nacional de riego activo, desarrollándose, despachando al mercado la cantidad de equipos de riego o de hectáreas bajo riego por año que se necesitan. Debemos estar en un par de miles de hectáreas bajo riego por año, cuando en Argentina se pondría a poner bajo riego 300.000, 500.000 hectáreas por año. Cuando se establezcan las herramientas para que eso sea posible, tenemos todo el espacio para crecer en ese espacio. Hay aproximadamente 5 millones de hectáreas para poner bajo riego en Argentina. Yo creo que nosotros tenemos un grupo de productores que realmente, bueno, primero a veces hay que tener un feeling societario y después las extensiones de terreno nosotros no son grandes y nos permite darle un valor agregado o un mejor ingreso a los lotes que tenemos justamente haciendo estas cosas alternativas, inyectando más nutrientes a la tierra y dándole agua. Uno puede duplicar o triplicar el ingreso de esa hectárea por cada cultivo. Y además que también hay maquinarias que nosotros en el tema asociativo es muy difícil poder comprarla como un productor pequeño y el sistema asociativo te permite poder pagar un poco cada uno y tener la herramienta adecuada con alta tecnología.